Hola chicos, me llamo María José Marcano, soy venezolana, tengo 30 años. Eh, es la primera vez que hago este video para subirlo en la plataforma de YouTube. Hace una semana comencé a grabarme por TikTok, en mi cuenta de TikTok podrán ver casi que lo mismo que lo voy a contar por este medio. Hago este tipo de videos porque me he querido enfocar más que todo en la trayectoria de cómo fue salir de mi país. Actualmente ahorita no me encuentro en Venezuela, lamentablemente, por razones obvias que creo que a nivel mundial ya sabemos. Estamos gobernados por una política, por un gobierno que realmente no funciona, no sirve y cada día es peor y causa un efecto en las personas que siguen estando allí en Venezuela, tanto como depresión, ansiedad, miedos, porque realmente uno vive así, con muchísimos miedos. O sea, no tienes oportunidad de crecer. Si tienes hijos, en mi caso yo tengo una niña de 7 años, y que uno desde que estaba en mi barriga, uno piensa, o sea, en plantear un futuro para nuestros hijos, desde ese momento hasta que uno pueda estar con él, hasta que Dios me lo permita. Entonces, Venezuela me lo permitió hasta cierto punto y después todo fue decayendo hasta el día que yo dije, mira, ya basta. El papá de mi hija decidió tomar la decisión de salir del país. Él salió primero que yo, hace aproximadamente 3 años, cuando mi hija tenía apenas 4 añitos. Eh, Él viajó hacia el país de Italia, donde actualmente me encuentro ahorita, pero en el transcurso de esos 3 años que estuvimos separados, intenté o intentamos, porque la idea era como que realizar algún tipo de trabajo. No, siempre tuvieron los planes, o sea, si funciona, me regreso, y si no funciona, te vienes. Entonces, cuando fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta de que nada, de que todo iba de mal en peor, y la decisión fue venirme. ¿Cuándo? No lo sabía, realmente no lo sabía, porque estar aquí lleva un proceso para poder estar con estatus legal. En ese tiempo que pasaron 3 años, yo realicé mi vida sola con mi hija. Llegó un momento en el que dije que iba a soltar el tema de emigrar, porque ya yo veía que iban pasando el tiempo y los años, y yo decía, wow, mira, no creo que funcione, porque aún él y yo teníamos una relación. Pero entonces el que sabe que tiene una relación a distancia sabe lo complicado y lo difícil que es todo esto. Entonces pasaron 3 años y llegó el día en que recibo un mensaje. Recuerdo que me llega una imagen al WhatsApp. Yo andaba en la calle, mi hija de Venezuela practicaba gimnasia artística, y me llega un mensaje en plena gimnasia. Cuando yo abro el mensaje, resulta que eran mis paquetes, o sea, mis pasajes, el de mi hija y el mío, para viajar hacia acá, hacia Italia. Yo ese día recuerdo que estaba con una amiga y lo que hice fue llorar, llorar y llorar. Primero porque no lo creía, porque ya yo había soltado el tema de emigrar. Aún tenía, o sea, tenía muy poca esperanza. Era más lo que yo decía me quedo a lo que yo decía me voy. Me acuerdo que ese día eh, tomé la decisión de decirle a mi papá, que fue la primera persona a que yo le notifiqué, le quise decir, que me conoce, sabe que mi papá es la persona más importante de mi vida, aparte de mi hija. Lamentablemente mi mamá falleció hace 7 años, y él se quedó como mi mamá y mi papá, o sea, siempre, o sea, es la única persona que yo tenía del lado de mis padres. Aparte de todo, mi papá siempre, o yo siempre fui como quien dice el pegoste de mi papá. Siempre fui una niña pegadísima a mi papá, porque, no sé, mi papá es mi papá, es mi papá, y yo siempre, de verdad, amaba estar con él. Él sabe, siempre salía con él, me llevaba al trabajo. Él, cuando yo me sentía mal, de hecho no levantaba a mi mamá, sino lo levantaba a él. Hasta el sol de hoy, que yo te puedo decir que tengo 7 meses aquí antes de venirme, o sea, siempre yo me sentía mal y mi papá aún siempre estuvo allí. Me sentía mal, él estaba allí para curarme, él estaba allí para consentirme. Mi papá era de las personas que me decía, hija, vamos a hacer esto, y siempre íbamos. La persona que yo estaba tranquila y él me abrazaba. Hasta el sol de hoy recibo los mensajes de mi papá de cuánto me ama y cuánto me extraña. Este, Igual que yo a él, las personas que están fuera de nuestro país y tienen algún familiar, más que todos los padres, uno sabe que dejarlos allá es una situación, uy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Primero porque uno le pide a Diosito que le dé muchísima vida y salud para poder encontrarnos de nuevo, pedirle otra oportunidad a Dios de volver a abrazarlo, de volver a disfrutarlo, estando aquí o estando allá. Pero uno siempre está con ese miedo de que pueda pasar algo y no volverlos a ver. Le conté a mi papá, y me recuerdo que mi papá, él se la pasa en un lugar siempre, o sea, tiene buenas amistades
en un lugar, en un bodegón, en Venezuela se llama así, un bodegón. Recuerdo que fui hasta allá, él estaba tomándose unas birras, aquí en Italia se dice birras, en Venezuela cerveza. Yo no tomo cerveza, pero aún así ese día me tomé una cerveza y lo abracé y le dije que bueno, que esta vez era verdad, que esta vez era verdad y que yo no podía cambiar eso. Me quedaban 3 meses para organizar lo que me faltaba. Ya yo en los 3 años que estuve, desde que se fue el papá de mi hija, se vino hacia acá, yo había comenzado ya el tema de los papeleos. Pero faltaba que sí, el permiso de viaje, por si acaso, porque yo tenía suspensión de patria potestad, mi hija estaba bajo mi custodia totalmente para poder salir del país. Igualmente a mí me recomendaron sacar el permiso de viaje en tribunales, en los tribunales del menor. Entonces, yo lo que hice fue gestionar todo ese trámite porque, o sea, en Venezuela sacar hasta la cédula o sea, te ocupa casi que un mes. O sea, los trámites en Venezuela se tardan, uy, una cantidad de tiempo que tú dices, bueno, ahorita han mejorado algunas cosas, pero lo pongamos entre comillas porque un día está bien y otro día está mal. Me encargué de organizar todo, de ir, como quien dice, sacando lo más, o sea, mis cosas, porque obviamente tenía pasaje con una maleta de 23 kilos y mi closet, lógico, no iba a caber aquí. Comencé a organizar eso es como que tú dices como que te quieres llevar todo y no puedes, y es fuerte, es fuerte. Realmente mis cosas se las di a las personas que siempre fueron allegadas a mí, a las personas que más quiero, y bueno, ese fue otro tema. Yo, el decirle a quienes me venía para acá, yo tomé la decisión de no decírselo a casi nadie. O sea, se los dije a mis dos hermanos y a mis dos hermanos, a dos amigas, a mis vecinas, o sea, las personas más importantes para mí, de las personas que yo decía, bueno, son, o sea, yo en particular creo mucho en la mala vibra. Entonces ya yo dije como que bueno, esperé 3 años y en esos 3 años entró el COVID, entró el tema de que tenía que esperar por esto, tenía que esperar por lo otro, entonces yo decía no me lo puede arruinar nadie y decidí no contárselo a nadie, sino a las personas que ya les comenté. Disfruté los últimos 3 meses, realmente disfruté muchísimo. Normal, siempre voy a la playa en Venezuela, normalmente iba casi que todos los fines de semana, es mi lugar favorito, es el lugar donde amo estar, donde me trae una paz increíble, donde puedo decir que soy yo. Y entonces, al saber que ya me venía para acá, dije como que bueno, voy a ir las últimas veces a la playa, voy a disfrutar y a disfrutar de las personas más cercanas. En este caso era mi papá. Yo dije, mira, no suelto a mi papá y mi papá sabe y las personas saben que todos esos días, o sea, prácticamente las pasé con él. Mis amigas me van a detestar porque ellas buscaron la manera de compartir conmigo, de ir a rumbas, de salir, de compartir, y yo casi que nunca pude o no tenía ganas, y era porque yo decía, bueno, la paso con mi papá. Aún así, una de mis amigas, bueno, dos de mis amigas fueron a mi casa, compartimos, la pasamos bien, o sea, tuvimos tiempo como para llorar, despedirnos. Desde el primer momento en que le dije que me venía, comenzamos a llorar, pero eh, ellas son muy positivas y ellas sabían que yo saldría de Venezuela por algo mejor. Resulta que terminé de organizar todo. Mi hija igual, mi hija estaba muy ansiosa, estaba muy emocionada. Mi hija nunca se enferma y cuando apenas nos enteramos que nos veníamos, mi hija comenzó a enfermarse. Ella no sufre de asma, comenzó a sufrir de asma, ataques de asma, y todo era motivo, todo era motivo. Ella deseaba estar con su papá, deseaba otra vez compartir con él, porque la última vez que lo vio, ella estaba muy pequeña. Lógico, se acuerda de muchas cosas y ella siempre, o sea, siempre estuvo consciente de quién era su papá, siempre mantenía una comunicación con él. Cuando llegó el día, yo me encontraba en mi casa con uno de mis hermanos y me acuerdo que el día anterior, en la mañana yo lo abrazo, yo no, o sea, yo no lloré en todo ese tiempo, pero ese día como que exploté y lo abracé y le dije que tenía mucho miedo. Y disculpa si me cambié el tono de voz, pero es normal. Eh, lo abracé y le dije que tenía mucho miedo, que yo realmente no me iba porque quería, sino porque me tocaba por mi hija. Yo decía, mira, mi hija se merece tantas cosas que aquí yo no puedo darle, no puedo brindarle. Tanto en la seguridad, las personas que están en Venezuela saben el tema de pedofilia que hay en Venezuela, eh, el robo de niños, la cantidad de cosas que le podían pasar a ella, igual que el tema de la educación, porque yo digo, mi hija iba a estudiar, ok, fuera en el colegio que fuera, mi hija estudiaba en un colegio público, pero desgraciadamente cada día fue cayendo más, entonces tocaba como que pagarle un colegio privado. No llegué a eso porque ya me había venido. Pero así mi hija ya estudiaba en un colegio privado, así mi hija termine sus estudios en Venezuela, así mi hija obtenga un título de algún tipo de carrera. El que está en Venezuela sabe que eso no vale nada, que no gana, no, mira, no vale nada más, gana
una persona que está trabajando por su cuenta a que un ingeniero o alguien que haya estudiado publicidad, mercadeo, o sea, cualquiera, no sé, un médico, simplemente un médico que tú dices que te salva la vida, que tú dependes tanto de un doctor, que tú, ellos nada, hasta vamos a irnos hacia el lado de la educación, una maestra que es la que te ayuda o la que te plantea qué es lo que debes hacer para que tu hijo tenga una buena educación. Entonces, esos títulos, ningún título te iba a ayudar o te va a ayudar a que puedas tener una buena carrera, que tengas un buen sueldo, porque el sueldo ahorita en Venezuela actualmente, si no mal recuerdo, está en $5 mensual. Y puedo decir que es cierto porque tengo familia que trabajan en el lado público y ganan $5 mensual. Siempre te resuelven que si un bono por esto, un bono por aquello, pero ¿hasta cuándo uno va a vivir de bonos o de la miseria que a ellos se les ocurre dar cuando les da la gana? Entonces, ese día yo abracé a mi hermano y nada, le dije que lo quería mucho, que lo amaba mucho. Mis sobrinos, me acuerdo que yo viajaba a las 10 de la mañana del 13 de septiembre. Tenía que estar temprano en el aeropuerto porque saben que tienen que estar, creo que son 5 horas antes o 3 horas antes del vuelo. Entonces, el día anterior yo pasé con mi familia, mi papá me hizo mi comida favorita, que muchos dirán guacala, uy no, qué asco, que es la lengua de res. El que no lo ha probado simplemente no puede tener algún tipo de comentario negativo porque es lo más divino que pueda haber. Compartimos, estuvimos, fue una prima, mis sobrinos, tengo 13 sobrinos, lógico, no fueron todos, pero sí fueron los que más estaban cerca de mí. Mis personas favoritas, o sea, las personas con que yo más compartí, más confiaba, estuvieron allí ese día. Si quieren que continúe con mi historia, si quieres que les siga contando mi trayecto y todo el proceso que fue emigrar hasta aquí, hasta Italia, déjame un comentario y yo con gusto les seguiré diciendo y contando esta gran historia, que para mí lo es, porque realmente salir de nuestro país no es fácil. Y si no es así, o sea, que alguien venga y me diga, mira, no, estás equivocada. No hay nada más doloroso que dejar tu tierra, dejar tus raíces por comenzar en un país donde tienes que, mira, empezar desde cero. O sea, en mi caso me tocó comenzar hasta hablar un idioma, porque aquí, o lógico, se habla italiano, y mi lengua es español. Entonces, aquí tienes que comenzar de cero, tienes que comenzar totalmente en todo. Y cuando digo todo, es en todo. Lo único es que, bueno, es como que te sacaran de la barriga de tu mamá y ya puedas caminar, ya te sepas los colores, o sea, identificar muchas cosas, más no te sepas los nombres. Pero de resto tienes que comenzar desde cero.